Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Y después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Yo creo que prácticamente no existe un libro, no solamente en la Biblia, sino casi podríamos decir en la historia de la humanidad, que tenga un comienzo más impresionante que este. La carta a los Hebreos es una de las cartas claves, no solamente en lo que fue la primera iglesia, sino que es muy importante en el día de hoy, sobre todo, no solamente por todo lo que dice, sino por cómo está enfocada. La clave es la persona del Señor Jesús. Y esta mañana hemos hablado de victoria, hemos escuchado canciones de victoria, hemos visto cómo el Señor es el centro de todo, y esta manera impresionante de comenzar una carta, algo que nadie hubiera imaginado. No vais a encontrar absolutamente ningún libro, incluso, como decía, a nivel secular, que empiece así, definiendo de tal manera la acción de Dios a las personas, la acción de Dios hablando y expresándose a las personas, y diciendo que después de haber hablado de tantas maneras y de que podemos ver la gloria de Dios de miles de maneras diferentes en el universo, nos habla de una manera perfecta en el Señor Jesús. Y es curioso porque es un libro que cuando lo leemos, y además deberíamos hacer el esfuerzo, no solamente en este libro, sino en todos los libros de la Biblia, de intentar sacar tiempo para leerlos enteros, porque muchas veces nosotros leemos solamente partes o capítulos o versículos determinados y no nos damos cuenta que perdemos todo lo que es el sentido de una carta, y más esta por completo. Vemos que versículo tras versículo, en todas las situaciones, lo que habla es del Señor Jesús. Todos los que tenéis más años sabéis que al principio, incluso en muchas versiones de la Biblia, se ponía epístola del apóstol Pablo a los hebreos. No cabe ninguna duda que el último capítulo son saludos personales del apóstol Pablo, y se ve que él estaba ahí. Pero luego empezó a decirse, por todo lo que es la manera de escribir, que quizás alguien como Apolos, incluso se habla de Lucas, pudo haber sido el escritor. Está bien, son buenas conclusiones, pero estamos perdiendo de vista algo muy importante, y más en una sociedad individualista como la nuestra, que muchas veces hasta las propias iglesias y la iglesia en general se tiñe de ese individualismo. Porque yo a veces digo en broma, si preguntamos quién escribió la primera carta a los Corintios, o quién escribió la segunda carta a los Corintios, o quién escribió la carta a los Gálatas, o la carta a los Filipenses, todos diríais el apóstol Pablo. Yo os diría no, respuesta equivocada, porque la primera carta a los Corintios fue Pablo y Sóstenes, la segunda carta fue Pablo y Timoteo, incluso la primera carta de Pedro es Pedro y Silas, y ellos los mencionan. Estaban acostumbrados a trabajar y escribir en equipo, por decirlo de alguna manera, y sé que me entendéis. El Espíritu de Dios les inspiraba para que hicieran el trabajo, y la primera iglesia vivía haciendo trabajo en equipo. No era solo cuestión del apóstol Pablo. Así que a mí personalmente, y esto es solo una idea, no tenéis por qué estar de acuerdo, pero es solamente una idea. Yo creo profundamente que fueron Pablo y Apolos juntos que escribieron la carta para expresar sobre todo la belleza del Señor Jesús. Porque hay muchísimas cosas que nos menciona toda la carta como el Señor, y para mí es prácticamente imposible decir una frase que lo defina. Cuando lees la carta a los Hebreos te das cuenta de que el Señor es el centro de todo, que Jesús es no solamente el centro de nuestra vida, no solamente el autor de nuestra salvación, es el centro de todo el universo. Cuando os leí al principio los primeros versículos de la carta, una cosa que nos impresiona es que cuando dice que Dios, habiendo hablado en muchas ocasiones diferentes y de muchas maneras diferentes y por muchos
muchas personas diferentes y por medio de los profetas. Dice que al final nos habla por medio de su Hijo, pero cuando está escribiendo el original no dice por medio de su Hijo, dice Dios nos habla en Hijo. Es como si dijera, el Señor Jesús es la muestra, la manera en la que Dios nos habla de una manera más directa, directa al corazón y directa a la historia de la humanidad. Cuando muchas veces hablamos, incluso con personas no creyentes, en cuanto a que si Dios nos habla o no nos habla, y dice, pues a mí me gustaría que Dios me hablara. La respuesta es siempre la misma. Dios sigue hablando en el Señor Jesús. Si quieres conocer algo de cómo Dios es, tienes que ver la persona del Señor Jesús, porque la siguiente frase dice que Él es el resplandor de la gloria de Dios. Es decir, si quieres conocer algo de la gloria de Dios, tienes que beber la persona del Señor Jesús, como estábamos mencionando esta mañana cuando Él habla de comer y beber. Está diciendo que nos sumerjamos profundamente con todo lo que somos en Él, en cómo es su carácter, en lo que Él hace por nosotros. Y para que no hubiera ninguna duda, dice, Él es la imagen exacta de la naturaleza de Dios. Así que si quieres conocer a Dios y si queremos cada día estar más cerca del Señor, no debemos pasar un solo día sin leer algo de los Evangelios, sin buscar algo del Señor Jesús en nuestra vida. Es más, y esto solamente un paréntesis, el tiempo se va más rápido de lo que pensamos, pero ahora mismo todo lo que son incluso las posturas científicas, sobre todo a nivel físico, a nivel matemático, se habla de que tiene que haber una teoría, algo que mantenga perfectamente estructuradas todo lo que es las leyes físicas y matemáticas que sostienen el universo, porque todo el mundo está asombrado de que sean leyes tan perfectamente diseñadas y que funcionen durante miles y miles de años de una manera tan estructurada. Y gente como hasta el propio Stephen Hawking y otros físicos están buscando una teoría y hablan de una teoría M, algo que mantenga absolutamente en esa posición perfecta todas las leyes de la humanidad. La carta a los Hebreos y Pablo, cuando escribe a Colosenses, nos dice que no se trata de una teoría, que se trata del Señor Jesús, Dios hecho hombre, que porque Él es la palabra, Él tiene toda la información del universo en sí mismo, porque Él creó el universo y dice que sostiene todo el universo. Así que incluso físicamente, más allá de lo que podamos comprender, es el mismo Señor Jesús el que sostiene con su mano todas las leyes del universo, el que sostiene el universo, el que hace que nosotros podamos tener vida, porque Él es la vida en sí mismo. Imaginaos, y para que todos lo puedan llegar a comprender, el escritor a los Hebreos, Pablo y Apolos, como os decía al principio, pero si hay otras ideas, no os preocupéis, esto dejadlo de lado, perfecto. Así que diré, el escritor a los Hebreos, desde el principio está diciendo que el Señor es superior a los ángeles, el Señor es superior a Moisés. Acordaos que está escribiendo a los Hebreos, es decir, a gente procedente del pueblo judío, que Él es superior a Moisés, que Él es superior a todos los sacerdotes, que Él es superior a la ley, que Él es superior al templo, que Él es superior a todo, porque es el mismo Hijo de Dios hecho hombre. Así que cada vez que leemos la carta a los Hebreos, es como si aprendiéramos no solamente a admirar más al Señor Jesús, sino también a enamorarnos de Él en el buen sentido de la palabra, ¿me entendéis? A entusiasmarnos con Él, porque Él es la clave en toda nuestra vida. Y es más, dice que no solamente es superior a Moisés, capítulo 1, después, como decíamos, a la ley, incluso cuando habla en el capítulo 7 nos dice que Él es superior a todo porque Él vive, el capítulo 7 y el versículo 16, un versículo que a mí me encanta, vivió y vive según el poder de una vida indestructible. Yo siempre le digo a mis amigos más jóvenes que parece hasta un título de una película, el poder de una vida indestructible, pero es ese poder el que el Señor tiene. Y no se trata de una película, se trata de la realidad. Se trata de que nosotros también podemos vivir según el poder de una vida indestructible, porque ese poder está en las manos del Señor Jesús.
Y hay una frase absolutamente radiante cuando dice que él, terminando la obra que tenía que hacer, que hemos recordado esta mañana, de ir a la cruz, de vencer a la muerte, y no solamente la muerte, sino también el miedo a la muerte, porque muchas veces nos esclaviza más el miedo a la muerte que la muerte misma, y Dios lo sabe, por culpa de nuestro pecado. Pues dice que él venció la muerte, venció el miedo a la muerte, y dice que se sentó a la diestra de la majestad de Dios. Que una persona en el pueblo hebreo, en el pueblo judío, lo entendía perfectamente, porque era el lugar por excelencia, en la presencia de Dios, el lugar de reinado del universo. Y solo no me resisto a hacer otro pequeño paréntesis, perdonadme, porque en la Biblia siempre aparece que el Señor está sentado a la diestra de la majestad de Dios hasta que Él vuelva por segunda vez como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero solo hay una vez que Él está en pie, y es para recibir a Esteban, el primer mártir. Fijaos, cuando habla que Esteban fue apedreado, dice que el Señor estaba en pie, como recibiendo a su hijo amado, a Esteban, al primer mártir de la Iglesia, como poniéndose en pie en admiración a esa persona. Imaginaos cómo es nuestro Dios, cómo es nuestro Padre Celestial, cómo es el Señor Jesús, que incluso lo poco que nosotros hacemos, Él lo toma como algo absolutamente grandioso y nos ama de una manera extraordinaria. Seguimos un poco más adelante porque el tiempo se pasa, pero llegamos a algo que siempre, al leer la carta a los Hebreos, muchas personas me han preguntado y siempre me dicen, bueno, pero hay algunos versículos difíciles, hay algunas situaciones difíciles, dice que es imposible volver atrás, dice que hay personas que han recibido al Señor Jesús o que han aceptado lo que Él hizo y luego no pueden volver atrás. Para entenderlo hay algo muy sencillo, y por eso os decía que es trascendental leer los libros enteros, porque muchas veces nosotros queremos resolver algunas dudas de algunos versículos en esa parte determinada, y eso nos pasa con muchos versículos a lo largo de la Biblia. Y cuando encontramos una dificultad, queremos resolver esa dificultad solo en ese momento y no nos damos cuenta de todo lo que la Biblia dice, de todo lo que la historia dice, incluso del sentido común que Dios nos ha dado para comprender lo que está escrito. Y entonces cuando lees la carta a los Hebreos, y esto es muy importante, te das cuenta que vez tras vez, al menos en 5 o 6 ocasiones, habla de que el velo fue roto. Claro, ¿os acordáis de lo que significaba eso en el pueblo de Israel? Había un velo en el templo. Cuando nosotros pensamos velo, pensamos en algo súper fino, no sé, como algo que ponemos en nuestras ventanas, como si fuera una cortina que nos permite ver el otro lado. No, olvídate de eso. Era un velo que, según el Antiguo Testamento, tenía más de 1,5 metros de ancho. Y era algo que costaba muchísimo, no solamente mover, era algo que costaba traspasar. Incluso el sumo sacerdote, cuando entraba, llevaba atada a los pies unas pequeñas campanillas por si le pasaba algo, supieran que él había fallecido, es decir, que no se movía, porque era entrar en la presencia de Dios. Y era algo muy serio. Y solamente el sumo sacerdote, una vez al año, entraba en la presencia de Dios en el lugar santísimo, más allá del velo. Yo sé que todos lo sabéis, pero muchas veces tenemos que hacer el esfuerzo que a los niños no le cuesta ningún esfuerzo, pensar en las cosas como si fuera la primera vez que la escuchas. Cuando te cuentan una historia, dices, bueno, es la primera vez, ya la sé, pero déjame ponerme ahí. Entonces, cuando la Biblia dice que cuando el Señor Jesús entregó su vida por nosotros en la cruz, ¿recordáis lo que pasó? El velo del templo se rasgó, se rompió de arriba abajo, para que nadie tuviera ninguna duda que era Dios mismo, Dios Padre, quien estaba rompiendo el velo del templo y diciendo, ahora, para venir a mi presencia, la clave no es el templo, no son las tradiciones, no es la ley, es mi Hijo, es el Señor Jesús, desde ahora y para siempre. Y es más, porque eso todas las personas que amaban al Señor en el Antiguo Testamento lo comprendieron, y lo comprendieron por fe. Y esa es la razón por la que
casi al final del libro, encontramos el capítulo 11 que nos habla de los héroes de la fe y te da la impresión de que, ¿por qué habla de ellos en ese momento? Porque está diciendo que todas esas personas que menciona tuvieron que mirar hacia el futuro para ver lo que el Señor Jesús iba a hacer un día. Y nosotros, sin embargo, ya sabemos lo que Él hizo, ya sabemos que Él fue una cruz en nuestro lugar, ya sabemos que Él entregó su vida voluntariamente y ya sabemos que Dios rompió el velo de arriba abajo para que nosotros pudiéramos llegar a la presencia de Dios. Como dice Hebreos 6:20, Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. O en el capítulo 10 dice que por la sangre del Señor Jesús tenemos confianza para entrar en la presencia de Dios, en el lugar santísimo, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, otra vez. Y entonces hace una comparación que nos ayuda a entender todo lo que el libro dice. Y es realmente impresionante. Dice que el velo era su propia carne, rota por nosotros. Una imagen, una comparación, ¿lo entendéis? No era literalmente como cuando decimos que él dijo que este es mi cuerpo, el pan, o que este es mi sangre, el vino. Es sencillamente una imagen para que nosotros lo recordemos. Entonces está diciendo que el velo era su cuerpo, que Él lo entregó voluntariamente y que fue roto por cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo nos ayuda esto a entender todo lo que estaba pasando con los creyentes de origen hebreo, de origen judío? ¿Nunca habéis pensado? La carta fue escrita poco antes del año 70. En el año 70 el templo de Jerusalén fue destruido. Cuando Tito entró con sus generales, por orden de él, sus generales destruyeron Jerusalén y el pueblo judío. Así que, después de que el Señor Jesús ofreció su vida en la cruz por nosotros, ¿qué hizo el pueblo judío con el velo? Lo volvieron a reconstruir. Durante todos esos años siguió habiendo sacrificios, siguió habiendo sumo sacerdote, que eran Anás y Caifás, los dos, porque habían comprado por dinero, eso es otro tema, pero habían comprado con dinero el ser el sumo sacerdote. Es decir, siguieron con sus ritos. ¿Qué hicieron? Volvieron a reconstruir el velo que Dios había roto. Y esa es la razón del argumento del escritor a los hebreos cuando le dice, mira, si nosotros volvemos a construir, a reconstruir lo que Dios ha derribado, no tenemos ninguna manera de volver a Él. El Señor entregó su vida, entregó su cuerpo por nosotros. Podemos tener entrada a Dios Padre por medio de Él. Pero si vuelvo a reconstruir el velo, si vuelvo a ir al templo, ya no puedo, ya no tengo ninguna posibilidad de salvarme, porque el Señor no puede volver a ir a la cruz para que Dios vuelva a romper el velo, para que todo vuelva a empezar como al principio, ¿me entendéis? Es un argumento clarísimo. Entonces no está hablando de personas que pierden la salvación ni nada de eso. Está hablando de personas que ponen sus ojos en Jesús y dicen, pues sí, es verdad, Él entregó su vida en la cruz como estaba pasando en el pueblo judío. Puede que sea el Mesías, pero no, yo sigo yendo al templo, yo sigo ofreciendo sacrificios, yo sigo necesitando sacrificios para entrar a la presencia de Dios. Y entonces Dios te dice, mira, yo he roto ese velo. Si no aceptas eso, no hay ninguna posibilidad de que tú puedas ser salvo. Porque precisamente lo que he hecho por ti, no lo quieres creer, lo has destruido. Y esa es la razón por la que tenemos que darnos cuenta de que cuando Dios da un paso tan trascendental como ese, y más con su pueblo, de romper el velo del templo, de decir, el sumo sacerdote es mi hijo, ya no hay que volver atrás. Y es imposible volver atrás. Por eso dice varias veces que es imposible. Porque, ¿entendéis el argumento? Porque el Señor ya murió, no puede ir a morir otra vez. Y si no aceptas que Él murió por ti, si no lo recibes en tu corazón, si quieres volver a construir el velo, no hay otra forma de ser salvo. No hay manera de volver atrás. Y por eso se trata de esa imposibilidad
de volver atrás. ¿Sabes? El tiempo se va muy rápido y enseguida estamos terminando. Eso es una lección para nosotros también, aunque no seamos del pueblo judío. Porque quizás nosotros no estamos pensando en reconstruir el velo, en volver atrás, pero a veces pensamos que ciertas cosas que nosotros hacemos, o nosotros pensamos, o nosotros diseñamos, nos encanta la religiosidad. Nos encantan los ritos, nos encantan las cosas porque somos muy cómodos con los ritos. Y si hacemos siempre todo de la misma manera, vivimos una vida cómoda. Entonces ponemos nuestra mente, en blanco, hacemos las cosas sin pensar y no nos entregamos 100%. Y eso nos pasa en todas las relaciones. Y cuando no nos entregamos 100% con nuestros amigos, perdemos la amistad. Cuando no nos entregamos 100% con nuestra mujer, con nuestro marido, acaba teniendo problemas el matrimonio. Cuando no nos entregamos 100% con Dios, poco a poco la rutina se va apoderando de nosotros y nos va venciendo. Y además lo hace de una manera muy cruel, porque la rutina nos vence sin darnos cuenta de que estamos vencidos. Porque hacemos lo de siempre, vamos donde siempre, no dejamos de ir a la iglesia y no dejéis de hacerlo. También Pablo lo recuerda al final, pero ¿me entendéis el argumento? No dejamos de hacer ciertas cosas y pensamos que estamos bien. Y no nos damos cuenta de la clave 100% en la carta a los Hebreos que el escritor, inspirado por el Espíritu de Dios, quiere decirnos: la centralidad del Señor Jesús. ¿Y sabes por qué digo esto? Porque siempre que pregunto a alguien, o casi siempre que pregunto a alguien, y ahora vais a tener miedo cada vez que os pregunte a alguien, ¿no? Os pregunte alguna cosa, perdonadme, pero siempre que pregunto a alguien en cuanto a la salvación, todo el mundo me habla de salvación en términos de bendiciones, pero no de la salvación en sí. Y me dicen, pues sí, la salvación es que mis pecados son perdonados, la salvación es que un día voy a vivir en los cielos nuevos y la tierra nueva, la salvación es que puedo ser aceptado por el Señor. Todo eso son bendiciones. La salvación es el Señor Jesús, es la relación con Él, diaria, íntima, día a día. Por eso dijo, yo soy el camino, no es la meta, es el caminar día a día con Él. Todos los días, en mi casa, en mi trabajo, con mis amigos, con las personas que están alrededor. La salvación es una persona. Y por eso el Señor Jesús siempre habló de ir a Él, porque sin Él no hay salvación. Entonces, cualquier cosa que hacemos en nuestra vida, en la vida de iglesia, que se centra en algo que no es el Señor Jesús, tarde o temprano nos va a crear problemas. Y si centramos toda nuestra vida en ser perdonados, tarde o temprano nos olvidamos que quien nos perdonó fue Él y quien lo hizo todo 100% fue Él. Nosotros no hicimos ni el 0,0001 o lo que puedas decirme. Y si nos centramos en la vida eterna que Él nos regala, vamos a estar siempre esperando llegar a los cielos nuevos y la tierra nueva y no vamos a transformar en absoluto este mundo. Y Dios nos quiere aquí para que transformemos este mundo. Porque somos extranjeros en la tierra y peregrinos, nos dice que somos reconciliadores, tenemos el ministerio de la reconciliación, somos embajadores de la gracia de Dios y las personas no van a conocer la gracia de Dios ni su reconciliación si no es por nosotros. Dios lo hizo así y no se trata de orgullo. Nosotros no podemos hacer nada, pero por medio del Espíritu de Dios sí. Así que la salvación se trata del Señor Jesús y por eso pasamos muy rápido muchas de las bendiciones que la carta a los Hebreos, y mi desafío es que en casa, claro, yo sé que tenéis aquí un plan que me ha parecido genial de tener un libro cada semana, pero yo creo que incluso en una semana el Señor os va a dar sabiduría para quitar tiempo de donde sea, de muchas cosas que hacemos que a veces no tienen ninguna importancia, para leer la carta a los Hebreos entera, despacio, meditándola y diciéndole, Señor, háblame a mí. Porque entonces vas a encontrar muchísimas lecciones en cuanto a la vida espiritual. En los capítulos 4 y el capítulo 5, lecciones impresionantes en cuanto a lo que Esteban nos hablaba esta mañana, de nuestras debilidades. Dice que el Señor Jesús tomó sobre sí todas nuestras debilidades, incluso que aprendió obediencia por lo que sufrió, lo cual teológicamente
Solo puedes decirlo, no puedes explicarlo, porque como Dios no necesitaba aprender nada, pero como hombre aprendió obediencia por medio del sufrimiento. Así que cuando yo estoy sufriendo, dice que ese sumo sacerdote, que es Él, no solamente está a mi lado, sino que me comprende más de lo que yo mismo puedo imaginar. Pero no solamente habla de esas lecciones, sino que habla de que nuestra confianza y nuestra seguridad está en Él. Dice cosas por las cuales, ¿recordáis ese versículo? Es imposible que Dios mienta. ¿Por qué dice eso? Para que nos demos cuenta que cuando Dios promete algo, lo cumple siempre, nunca miente. ¿Te gustaría tener un amigo o alguien en la familia que jamás te mintiera? Nunca. Déjame decirte que es imposible, porque todos alguna vez decimos lo que no debemos decir. Pero déjame decirte que es posible, porque Dios nunca miente. Así que podemos descansar y confiar en Él. Y por eso en el capítulo 4 nos habla de descansar en el Señor. Y es uno de los capítulos centrales, porque lo que le está diciendo al pueblo hebreo y también a nosotros, a los creyentes del siglo XXI, es que la clave, claro que es conocer lo que Dios dice, claro que es saber que Dios está ahí, claro que es que Dios te siga cuidando, pero si no descansas en lo que Dios te dice, es como si no lo supieras. Entonces es cuestión de decir, Señor, yo creo lo que tú me dices y yo voy a descansar. Voy a descansar en ti. Y por eso habla de cómo el pueblo no fue capaz de creer lo que Dios decía y no fue capaz de apropiarse de las bendiciones de Dios. Y por eso ya en los últimos minutos necesitamos recordar que aquello que Pablo le escribió no solo a los efesios, porque esa carta estaba dirigida no solo a los efesios, sino que era como una carta circular a todas las iglesias, habla de que todas las bendiciones espirituales las tenemos en Cristo. No necesitamos pedirle a Dios ninguna bendición nueva. Él te las dio todas. Todas. Solo hace falta creerlas y disfrutar de lo que Dios nos ha dado. Y por eso habla siempre de lo que el Señor Jesús hizo por nosotros como un sacrificio único. Único por lo que significó que Dios mismo, hecho hombre, entregara su vida por nosotros. Pero único también porque no va a haber más, ni puede haber más, porque era un sacrificio perfecto. Y es un sacrificio perfecto. Así que descansa en el Señor. Tu salvación está asegurada cuando descansas en Él. Quédate tranquilo, tranquila. Pon tu vida en las manos del Señor. Pero no solamente tu vida espiritual, ¿os acordáis lo que decíamos al principio? No solamente la vida eterna, lo que va a suceder en el futuro, cada día. Incluso si cada día ahora se le dice, Señor, este día es tuyo, y yo soy tuyo, yo soy tuya, así que vamos a vivirlo juntos. Es una gran oración para vivirlo así, incluso con todos los problemas que podamos tener. Y por eso, al final, en el último capítulo, y con esto terminamos, en el capítulo 13, cuando quiere resumir, y ahí ya se ve claramente incluso la manera de hablar del apóstol Pablo, cuando quiere resumir todo lo que ha estado diciendo, ¿sabes lo que dice? Nosotros habríamos pensado que dijera, pues, sed fortalecidos en estas enseñanzas, sed fortalecidos en lo que estamos haciendo, en lo que está haciendo la primera iglesia, sed fortalecidos en, no sé, nosotros enseguida hubiéramos diseñado muchas cosas, pero lo que dice capítulo 13 es sed fortalecidos en la gracia. Porque solamente la gracia de Dios es nuestra fortaleza. Y esa gracia es lo que la Iglesia puede ofrecer y regalar absolutamente a todas las personas en el mundo. Y a veces lo olvidamos. Pensamos que nuestra identidad son las cosas que hacemos, y no es cierto, hermanos, hermanas. Hoy vivimos además en un mundo global donde personas pueden tener, por ejemplo, acciones de ayuda social para sus compañeros, para otros países del mundo sin ser creyentes. O pueden reunirse en grupos como este y disfrutar juntos. O pueden tener incluso adoración a un Dios determinado
Cualquier domingo lo podéis ver en un campo de fútbol, en un campo deportivo, en un campo, en un lugar donde haya un concierto de música, veis personas adorando a alguien y sé que me entendéis lo que estoy diciendo, que se visten incluso de la misma manera, que siguen un ritual, que cantan canciones. Es decir, todo eso que la Iglesia a veces pensamos que es lo que nos identifica, no es cierto, porque cualquier otra persona o comunidad en el mundo puede hacerlo, pero hay algo que Dios nos ha regalado que jamás nadie puede tener y es la gracia. El que cualquier persona que entra por esa puerta se sienta aceptada y querida, que no se sienta juzgada, que se sienta amada, reflejando nosotros en lo que podamos el amor del Señor y la gracia del Señor. Que se sienta con derecho a veces incluso a caer, porque yo caigo muchas veces, que se sienta con derecho a equivocarse, y sé que me entendéis, no se va a equivocar porque sí, yo no conozco gente que quiera hacer mal porque sí, alguno hay, pero no son la excepción, pero que se sientan agraciados con el Señor, llenos de gracia con el Señor, porque eso jamás nadie va a poder ofrecerlo sino la Iglesia del Señor Jesús. Incluso las doctrinas, los ritos, las actividades son buenas, no hay ningún problema, pero no identifican la gracia del Señor Jesús. Y muchas veces lo olvidamos y por eso ha sido genial, aunque solo fueran unas pocas ideas, y espero que el Señor os haya dicho algo importante como lo hizo en mi vida al volver a releer la carta a los Hebreos. Por eso es una carta para nosotros, porque no podemos de ninguna manera, ni individualmente, ni como familia, ni como iglesia, perder la gracia del Señor Jesús. De ninguna manera. Ese tiene que ser un desafío. Y no la vamos a perder, no nos vamos a perder. La Biblia nos dice, el Señor Jesús lo prometió, que cuando le recibimos en nuestra vida somos de Él para siempre. Pero sé que me entendéis el proceso de no disfrutar de la gracia de Dios, de no descansar en el Señor, de saber todas las cosas como las sabía el pueblo de Israel, pero no aplicarlas en nuestra vida, de no vivir entusiasmados con el Señor. Y es muy difícil poner ningún ejemplo para que entendamos lo que está pasando. Pero imagínate que recibes algo en tu vida que jamás vas a poder pagar, que jamás vas a poder devolver, y que hagas lo que hagas y juntes a todos tus amigos y todo el dinero que tengan y trabajen todos, nunca vas a poder pagar lo que una persona ha hecho por ti. Te sentirías agradecido, tremendamente agradecido. Incluso tu relación con esa persona tendría una dimensión diferente porque te ha salvado la vida, por decir de alguna manera. El Señor ha hecho con nosotros 1000 veces más que eso, 1.000.000 de veces más que eso. Pero con el paso del tiempo dejamos de agradecer. Recuerda que es incluso la misma raíz de la palabra. Dejamos de estar en la gracia, de dar gracias a Él. Empezamos a pensar que sí, bueno, Él me salvó, pero mira, yo también soy creyente, yo asisto a la iglesia. Mira, yo tengo una buena familia. Oye, yo le enseño a mis hijos del Señor. Oye, Y cada vez que estoy pensando de esa manera, no sé lo que os pasa a vosotros, pero yo por lo menos muchas veces he tenido que caer de rodillas y llorar y decirle al Señor, Señor, perdóname, porque ya he dicho demasiadas veces yo. Demasiadas veces. Y cuando decimos demasiadas veces yo, estamos perdiendo de disfrutar de la gracia de Dios, estamos dejando de ser agradecidos. Y lo que es más peligroso, estamos dejando de extender esa gracia a las personas que nos rodean. Y yo sueño cuando a veces me preguntan, después de años hablando del Señor, si tendría algún sueño. Yo siempre digo, yo sueño el momento en que, con todos los defectos que cada uno tenemos y las iglesias tienen, porque no existe una iglesia perfecta, ni una persona perfecta, ni una familia perfecta, pero podamos expresar la misma gracia que Dios nos regaló a nosotros, a todos los demás. Y que incluso si tenemos que pecar, y entendedme esta frase porque no estamos hablando de pecar, pero que lo hagamos expresando gracia, derrochar gracia,
irnos al otro extremo, porque el peligro grande en nuestra vida es caer en la religiosidad, y ese peligro nos va llevando a situaciones en las que es imposible volver atrás. Tranquilos, no vamos a perder la salvación, estamos en las manos del Señor. Pero sí me entristecería que un día llegara a la presencia del Señor y el Señor me dijera: Jaime, disfrutaste mucho menos conmigo de lo que yo quería. Disfrutaste mucho menos de mis bendiciones, de lo que yo quería para ti. Te preocupaste por demasiadas cosas. Te preocupaste por lo que otras personas hacían, por lo que otras personas decían. Te preocupaste de las actividades, de la religiosidad, de muchas cosas. No fuiste capaz de descansar en tu Padre Celestial. No fuiste capaz de ver que el Señor te tiene en tus manos y que incluso cuando no entiendes alguna cosa, mi espíritu gime dentro de ti con gemidos indecibles para hacerte ver, porque eso es lo que Pablo le dice a los Gálatas, que eres mi hijo. Y que un hijo no tiene miedo de su papá, de su mamá, sino amor. Y estamos en la gracia del Señor, no para temerle, sino para descansar en Él y derrochar su gracia absolutamente a todos. Oramos. Padre que estás en los cielos, es impresionante leer tu palabra y ver cómo en cada libro, en cada página, casi en cada palabra, en cada letra, incluso, no sé, hasta en los puntos y las comas, nosotros vemos tu amor y tu gracia por nosotros. Y cómo quieres que descansemos en ti, que vivamos de una manera diferente, que reflejemos esa gracia a todos los que nos rodean, tanto creyentes como no creyentes. Y que las personas vean cómo disfrutamos con nuestro Padre Celestial, cómo el Señor Jesús es todo en nuestra vida. No somos capaces de dar un paso en el camino sin Él. Y cómo nos sentimos tan bien incluso cuando estamos mal o cuando estamos sufriendo, al saber que tu Espíritu nos rodea, no solamente con su gloria, sino con sus brazos, con su ternura, de tal manera que nos hace tener una paz que es incomprensible para nosotros. Ayúdanos a vivir de esa manera y que en nuestro día a día, aún con todas las cosas que tenemos que hacer y todo nuestro trabajo, no pasen muchos minutos sin elevar al menos los ojos de nuestro corazón a ti y darte gracias. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.